Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Como vieron en el título, vamos a hablar de qué pasó o cuál es la historia de Mo Vaughn. Este video lo pidieron mucho, entre ellos mis panas Jana Sander. Otra persona que también lo pidió fue Anthony Ovalles Tejada. También mi pana Tony Taveras y por supuesto Alexis Mendoza Herrera junto con Antonio Gallardo. Así que mis panas, para ustedes va este video de qué pasó con Mo Vaughn. Así que dicho esto, ¡vamos al mambo! Antes de comenzar, como siempre, pedirte que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas este contenido con todos tus amigos, panas, familia, persona que tengas cerca para que cada vez crezca más el canal. Ahora sí, ya dicho todo lo dicho, vamos directo a lo que vamos a hablar el día de hoy. Mo Vaughn fue uno de los bateadores más temidos e intimidantes del béisbol de la década de 1990. Tenía una estructura imponente de 1.80 metros y más de 220 libras, apodado el Hit Dog. Vaughn parecía golpear las pelotas de béisbol más fuerte y más lejos que cualquier otro jugador. Tuvo una notable carrera de más de una década en las grandes ligas, sobre todo con los Medias Rojas de Boston, donde ganó el premio MVP de la Liga Americana en 1996. Vaughn también jugó para Los Ángeles de Anaheim y los Mets de Nueva York. Maury Samuel Vaughn nació el 15 de diciembre de 1967, de padres Shirley y Leroy. Leroy era un subdirector y entrenador de fútbol americano que había sido quarterback de los Baltimore Colts antes de sufrir una lesión de rodilla. Shirley también trabajaba en el sector de la educación y era profesora de primaria. Vaughn nació y creció en Norwalk, Connecticut. De niño, nuestro querido jugador junto con su familia retribuían a su comunidad haciendo regalos a los indigentes el día de Navidad, una tradición que inculcaría a Vaughn valores que continuaría a lo largo de su carrera y de su vida posterior a la de jugador. Era el menor de 3 hermanos y cuando nació pesaba poco más de 1 kilo, muy lejos de su voluminosa época de jugador de béisbol. Sus padres le animaron a involucrarse en el atletismo y le inculcaron un espíritu competitivo. En su estado natal, Connecticut, Vaughn se incorporó a los New Britain Red Sox de la Liga Oriental AA y llevó el número 42 en honor a su ex entrenador en Seton Hall. Nuestro pelotero se mostró prometedor en New Britain, pero mostró números preocupantes de ponches. Se ponchaba el doble de lo que caminaba, lo que, si bien en el juego de hoy podría ser factible, no era la norma para el béisbol de finales de la década de 1980. En 1990 fue ascendido a los Pawtucket Red Sox de la AAA, esta vez en Rhode Island. Este sería su primera temporada completa y la aprovechó al máximo, mejorando su promedio de bateo de 295 con 22 vuelas cercas, convertido en uno de los mejores bateadores de la Liga Internacional. Vaughn siguió mejorando en la temporada de 1991 con el Pawtucket. Los Red Sox de las Grandes Ligas llamaron a Vaughn a su equipo mediados de la temporada de 1991. En su debut en las Grandes Ligas el 27 de junio, jugó en primera base contra los Yankees de Nueva York, rivales acérrimos de Boston. La aparición de Vaughn fue muy esperada y recibió mucha atención. Vaughn entró en la temporada de 1992 como primera base titular de Boston tras un buen entrenamiento de primavera. El joven bateador comenzó con una mala racha, con solo 2 jonrones y bateando por debajo de 200 en los primeros 23 partidos del equipo. Tuvo problemas a lo largo de la temporada y empezó a sentir mucha presión por parte del público del Fenway Park, que todos sabemos que es notoriamente escandaloso. Fue enviado de vuelta a Pawtucket para trabajar su bateo. Molesto, decepcionado y enfadado por haber perdido su puesto de titular y su lugar en el club de las Grandes Ligas, confió en el entrenador de bateo Mike Easler. Easler revisó el swing de Vaughn y le enseñó a prepararse mejor ante los partidos y así desempeñarse de mejor manera en la caja de bateo. Vaughn atribuye a Easler el mérito de haberle ayudado a recuperar la confianza en sí mismo e incluso de una u otra manera salvar su carrera. Después de semanas de entrenamiento con Easler, Vaughn regresó a Boston y bateó notablemente mejor durante el resto de esa temporada y también de su carrera. Vaughn comenzó la temporada de 1993 con un gran éxito, pero a medida que avanzaba la temporada de los Red Sox, se iban quedando estancados en el 5º puesto con la postemporada lejos de su alcance. El equipo terminó solo 80-82, pero Vaughn se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en el centro de la alineación de Boston. Terminó la temporada con 29 vuelas cercas y más de 100 carreras, además de aumentar su promedio de bateo a un impresionante 297.
El trabajo de Vaughn con Isler estaba dando buenos resultados, aunque los Red Sox estaban lejos de ser una fuerza formidable en el este de la Liga Americana. En el año 1993 también se dedicó al servicio comunitario en la zona de Boston. Él y un joven enfermo de cáncer llamado Jason Leader se hicieron muy amigos y Vaughn le prometió a Leader que batearía un jonrón para él en abril de ese año. Fiel a su palabra, Vaughn batió un altísimo jonrón hacia el centro del campo. Aunque Boston tenía problemas, Vaughn empezó a hacerse un nombre con su mejor rendimiento en el campo y sus acciones caritativas fuera de él. En la campaña de 1994, en la que se acortó por la huelga, Vaughn continuó mostrando mejoras y tuvo su mejor año. Batió por encima de 300 por primera vez y conectó 26 bolas cercas. Tuvo un porcentaje de bases de más de 400, pero los Red Sox se volvieron a caer en el mismo pozo, volvieron a fracasar en su intento de llegar a la postemporada. Vaughn y los Red Sox impresionaron poderosamente en 1995 con Boston llegando a la postemporada después de años de mediocridad, y Vaughn solo mejorando su gran año de 1994. Totalizó 39 jonrones en 1995, una notable mejora respecto a los 26 del año anterior. Con 126 carreras y un promedio de bateo de 300, comenzó a consolidarse como uno de los bateadores más peligrosos de la Liga Americana. A pesar de una deslucida postemporada, fue nombrado MVP de la Liga Americana ese año, 1995, por primera y única vez en su carrera. Además de ganar el MVP, centraba sus esfuerzos en la caridad. Trabajaba con el Boys and Girls Club local y con los bancos de alimentos. Atribuyó su MVP a los niños involucrados en su programa de desarrollo juvenil. En 1994 puso en marcha el programa de desarrollo juvenil Mo-Bound, con la intención de ayudar a los jóvenes a alejarse de las malas decisiones y a pensar de forma más positiva en la vida. Por su labor benéfica recibió el premio Bart Giamatti de 1995 por su contribución al servicio comunitario en Boston. Vaughn volvió a ser uno de los principales aspirantes al MVP en la temporada de 1996. Antes del comienzo de la temporada firmó una extensión de 3 años y $18.6 millones con los Red Sox y comenzó a modificar su swing y postura. Empezó a endurecer su bateo y acercarse un poco más al plato. Esto le permitió acelerar la velocidad de su bate y llegar a los lanzamientos con los que antes tenía algunas dificultades. En el año 96 fue el mejor, se podría decir, de este jugador con el uniforme de los Medias Rojas, ya que alcanzó los máximos de su carrera en cuanto a jonrones con 46, carreras impulsadas con 143 y promedio de bateo con 420. ¡Ay, mi madre! A pesar de estos números, Vaughn terminó quinto en la votación del MVP, pero los Red Sox fueron superados en la Liga Americana Este por los Yankees y los Orioles de Baltimore. En esa época de su carrera, Vaughn fue totalmente acogido por el público de Boston en una ciudad que había sido un foco de tensiones raciales. Vaughn todavía llevaba el número 42 en 1997, cuando fue retirado por las Grandes Ligas para celebrar el aniversario número 50 de que Jackie Robinson rompiera la barrera del color en el béisbol. Aunque todos los clubes de las Grandes Ligas lo retiraron oficialmente en 1997, los jugadores que ya llevaban el 42 pudieron seguir llevándolo. Vaughn se convertiría en el último jugador de color en llevar este número, siendo Mariano Rivera el último en general. La temporada de 1997 fue menos alegre tanto para Vaughn como para los Medias Rojas. En la temporada baja, Boston perdió 3 jugadores claves como el lanzador Roger Clemens, José Canseco y Mike Greenwald. Vaughn también se perdió una parte importante de la temporada debido a que se sometió a una cirugía artroscópica para reparar un cartílago desgarrado en su rodilla. Cuando regresó después de la pausa del All-Star, Vaughn conectó un jonrón en su primer partido de vuelta. Los Medias Rojas terminaron cerca del fondo de la Liga Americana Este a pesar de que Vaughn batió bien en la segunda mitad y el campocorto novato Nomar García Parra irrumpió en la escena ganando el premio novato del año. En 1998, Vaughn y los Red Sox volvieron a la postemporada tras reclamar el puesto del comodín de la Liga Americana. Vaughn entró en su tercer equipo del All-Star y siguió siendo una fuerza sólida en el centro de la alineación de los Medias Rojas, aunque tuvo una actuación fantástica en la serie divisional contra los Indios, bateando 412 con un OVP de 444. Los Red Sox volvieron a perder ante los Indios, que pasaron a la Serie Mundial. Aunque Vaughn era muy querido por los aficionados de los Medias Rojas y por la comunidad de Boston por su juego y su servicio a la comunidad, la relación entre el jugador y la oficina principal de los Red Sox se agrió rápidamente. Vaughn creía que le consideraban un alborotador, ya que al parecer se había metido en múltiples altercados durante sus años en Boston. Cuando se convirtió en agente libre después de la temporada de 1997, no tardó en firmar un mega contrato con Los Ángeles de Anaheim, que le convirtió en el jugador con más ingresos del béisbol. El contrato era de 6 años y, escuche bien,
$80 millones, señores, 80 melones. El resto de la carrera de Vaughn no fue tan bien como en Boston. Casi de inmediato se lesionó al caer por las escaleras de los visitantes y se torció el tobillo, una lesión que seguiría persiguiéndolo y haciéndole perder partidos. Aunque Vaughn producía bien cuando estaba en el campo, se perdía continuamente tiempo debido a lesiones y se perdió toda la temporada de 2001 con una rotura en el bíceps. Finalmente fue traspasado a los Metropolitanos de Nueva York, donde volvió a jugar de forma esporádica durante las 2 temporadas siguientes antes de retirarse definitivamente por sugerencia de su médico tras la temporada de 2004. Mo Vaughn terminó su carrera en las Grandes Ligas con 27 victorias sobre el reemplazo, 328 jonrones y un promedio de bateo de 293. Un jugador controvertido pero productivo. Sigue siendo venerado por los aficionados de Boston, por lo que aportó a la ciudad dentro y fuera del campo. Los Mediarrojas acabaron incluyéndolo en el Salón de la Fama de su equipo en 2008, solo 4 años después de su último partido en las Grandes Ligas. En general tuvo una carrera ofensiva muy productiva, pero en los últimos años su carrera se ha visto ensorbecida por su posible implicación en la era de los esteroides. En 2007 fue nombrado en el informe del senador George Mitchell sobre el uso de esteroides en las Grandes Ligas, mientras jugadores como Barry Bonds, Mark McGwire y Sammy Sosa declaraban ante el Congreso sobre el tema. Vaughn fue asociado con los estupefacientes para mejorar el rendimiento. El informe de Mitchell contenía información que alegaba que un hombre llamado Kirk Radomski había aconsejado a Vaughn que empezara a utilizar la hormona del crecimiento humano para ayudar a curar más rápidamente sus lesiones crónicas del tobillo. Radomski proporcionó 3 cheques que provenían de Vaughn pagando kits de HGH, hormona de crecimiento humano. Aunque Radomski nunca admitió haber vendido esta hormona a Vaughn, este nunca accedió a hacer comentarios para la investigación ni defenderse de las mismas. Mo se ha mantenido activo en el servicio a la comunidad después de sus días de jugador. Sigue trabajando a través de su empresa en Nueva York llamada Omni New York, que ayuda a rehabilitar y construir nuevas propiedades habitables para los residentes de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York. También se ha convertido en un hombre de negocios, ha invertido en negocios propios, ha puesto en marcha una línea de ropa grande y alta llamada MVP Collections y una empresa de transporte, Mo Vaughn Transport. Cuando se piensa en el béisbol de los años 90, puede que Mo Vaughn no sea el primer nombre que venga a la mente, pero sigue siendo una pieza importante en la historia de las Grandes Ligas y de los Mediarrojas de Boston. Si no fuera así, ustedes no hubiesen pedido el video. Vaughn, uno de los bateadores más prolíficos de la Liga Americana durante su época de esplendor, siempre estará asociado a la ciudad de Boston por haber ayudado a los Mediarrojas a recuperar la relevancia que tanto había deslucido en años anteriores. Aunque no llegó a ganar un anillo de la Serie Mundial, Vaughn sigue siendo una leyenda de los Red Sox, y lo es porque es un miembro de su Salón de la Fama que puso a su comunidad por encima de sí mismo y siempre será apreciado en la ciudad de Boston. Señores, así hemos llegado al final de este video. Si te gustó, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido. Sígueme dejándome ahí en la caja de comentarios qué historias quieres que traiga y con mucho gusto, con mucho gusto las traeré. Te habló el capitán, nos vimos